De la depresión posparto se ha hablado muchísimo, pero ¿habían escuchado hablar de la ansiedad y de la psicosis posparto? Witches es un documental que aborda estos temas y hace una conexión con los testimonios de las mujeres que fueron acusadas de brujería en el siglo XVII. Todo esto me llevó a reflexionar sobre si en México tenemos índices de enfermedades mentales posparto tan altos como los que plantea el documental que tienen las mujeres inglesas. La respuesta es no, lo que me llevó a preguntarme, ¿cómo estamos viviendo las mujeres mexicanas el embarazo, el parto y la maternidad? Witches es un documental disponible en Movie, escrito, dirigido y producido por Elizabeth Sankey. Y ella misma nos comparte en este documental su experiencia con depresión y ansiedad posparto. Y lo muy interesante es que hace esta conexión con los testimonios de las mujeres que fueron acusadas de brujas por allá de los 1600 y 1700. Vamos descubriendo a lo largo del documental que estos testimonios se parecen muchísimo a los testimonios que hoy en día nos están compartiendo las mujeres que padecen depresión, ansiedad e incluso psicosis posparto. El documental está compuesto por el propio testimonio de Elizabeth Sankey, quien padeció algunas de estas enfermedades, pero también de sus compañeras de pabellón, porque en algún punto Elizabeth fue internada en un pabellón psiquiátrico en donde conoció a muchas otras mujeres que estaban pasando por esto y que ahora comparten su testimonio en este documental. Además, también el documental está enriquecido por académicas que estudian el tema de la salud mental, de enfermedades mentales, y académicas que estudian el tema de la caza de brujas en el siglo XVII. Con esto les quiero decir que es un documental muy rico, muy bien nutrido y algo que tiene muy particular, que le da una estética muy interesante, es que Elizabeth Sankey utiliza como un collage, como una colección de imágenes de series y películas que han abordado el tema de las brujas. Entonces, a la par que vamos escuchando los testimonios de las mujeres, vamos viendo, como les digo, imágenes de películas como Las Brujas, Jóvenes Brujas, incluso Hechizada o El Mago de Oz. También vemos imágenes del bebé de Rosemary, que me llamó muchísimo la atención, porque si bien esta película plantea como una cosa terrorífica, como una posesión demoníaca, vemos que lo que sucede allí se parece muchísimo al testimonio de una mujer que habla de la psicosis posparto. Catherine Cho es esta autora de este libro que se llama Infierno, Memorias de la maternidad y la locura. Y es ella quien habla de haber padecido psicosis posparto y nos dejan testimonios, la verdad, durísimos, porque ella habla de que mientras estaba padeciendo esto, veía demonios en los ojos de su bebé. Y esto también lo cuenta el bebé de Rosemary. Entonces, bueno, conforme vamos avanzando en el documental, pues vamos adentrándonos, familiarizándonos con cómo se viven, cómo se padecen estas enfermedades, a la par que las imágenes nos lo van ilustrando. Todos aquellos quienes hemos sufrido alguna enfermedad como depresión o ansiedad, nos podemos identificar, aun cuando de lo que habla específicamente el documental es de enfermedades mentales posparto. Por ejemplo, la propia Elizabeth Sankey dice, la casa en donde ella vivía se sentía malvada. Ese lugar que un día fue mi hogar exudaba maldad. Y vemos imágenes de películas o series de una casa embrujada, ¿no? Em, Hay más testimonios donde nos dice, por ejemplo, una de las mujeres, se vuelve desesperante y oscuro. Y entonces vemos una imagen en donde la oscuridad empieza como a pintar los dedos de una mano y que les digo es sacada de alguna película que aborda estos temas. Hablan también del insomnio que se padece con estas enfermedades y una de ellas dice que se preguntaba, ¿se puede morir de no dormir? Por eso les digo que todos aquellos quienes han atravesado alguna de estas situaciones, aunque no sea necesariamente posparto, se pueden identificar con estos testimonios, con estas sensaciones. Entonces, en fin,
vayan a ver el documental, se los recomiendo muchísimo. Realmente me parece que está muy bueno, da información muy interesante, está bien construido a nivel visual, pero, pero, todo lo que vi allí me llevó a reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo las mujeres mexicanas este tipo de enfermedades? ¿Las estamos viviendo o no? ¿Qué índices tenemos en México? Y una vez que me di cuenta que tenemos índices mucho más bajos que en Inglaterra, ¿por qué? ¿No? Es la pregunta. Ahora, ¿por qué yo me hice todas estas preguntas? Porque este documental como que sí generó una amplia conversación social, tanto en redes como en vivo, y yo me daba cuenta que lo estábamos platicando como si las mujeres mexicanas estuviéramos padeciendo eso. Estábamos adoptando esos testimonios, esas vivencias, esos índices, cuando realmente no es el caso. Hablando como de la descolonización del pensamiento, me dije, aquí es donde, porque no podemos agarrar estos testimonios, estas historias y tomarlas como propias. Vienen de un país lejano al nuestro en muchos sentidos, que es Inglaterra. El documental nos dice, las mujeres inglesas están padeciendo en un 80% depresión, ansiedad y o psicosis posparto. O sea, un 80% de las mujeres inglesas que se embarazan lo padecen. Es muchísimo, es altísimo. Y yo me dije, a ver, vamos a ver cómo andamos en México, ¿no? Entonces, ahí les van los datos. En México, según el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, estamos entre un 13 y un 15%. Es alguito, pero no es tanto. Y luego hay otro estudio que nos arroja un dato un poquito más alto de un 30% de la Secretaría de Salud, del Politécnico y la Universidad Autónoma de Baja California. Es decir, estas tres instituciones nos dicen, en México alcanzamos 30%. Entonces, bueno, podemos decir que a diferencia de aquel 80%, las mujeres mexicanas estamos entre un 15 y un 30%. Y ojo, con la psicosis posparto, nada que ver. Otra vez, según el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en un estudio que hizo con la Universidad Anáhuac, dice que estamos en el punto uno o el punto 2%. O sea, en psicosis posparto no llegamos ni al 1%. No es para nada una tendencia en México. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Bueno, yo les tengo algunas teorías. La primera es, la sociedad británica y en general las sociedades anglosajonas son sociedades más medicadas, que actualmente padecen más enfermedades mentales y consumen muchísimo más medicamento psiquiátrico del que consumimos en México. Las mujeres están llegando a sus embarazos ya medicadas. Incluso en Witches hay un testimonio de un esposo, un hombre que ha perdido a su esposa y a su hija a raíz de este tipo de enfermedades, pero él habla de que ella ya venía con un tratamiento psiquiátrico y lo tiene que interrumpir durante su embarazo por obvias razones y es así que se desatan muchos problemas. Entonces, una es eso, ¿no? Son sociedades que están usando mucho más medicamento y que están padeciendo situaciones de salud mental por el estilo de vida. Eso nos lleva a mi segunda teoría. El estilo de vida en México todavía invita a que las mujeres vivamos tanto el embarazo como el parto y la maternidad acompañadas. Todavía tenemos vínculos familiares que hacen que vivamos todas estas experiencias acompañadas de nuestras madres, de nuestras abuelas, las amigas, las vecinas, las tías, las primas. Y ese vínculo, sin duda, pues hace que, pues que compartamos la experiencia, porque ahorita vamos a ver en qué acaba Witches y la importancia de compartir, del acompañamiento. Una dula es una mujer que ha estudiado el acompañamiento en el proceso de gestación, parto muy especialmente, y también ya vemos ahora a las dulas posparto. En pocas palabras, somos mujeres que sentimos, sabemos, sostenemos
a la mujer que está embarazada, que está necesitada emocionalmente de sentirse acompañada en el proceso. Nosotras tenemos el oficio de acompañar emocionalmente. Fisiológicamente comprendemos el proceso, pero no tenemos estas técnicas que serían más de un grado de enfermería que las parteras sí tienen. Por ejemplo, si hay una situación de riesgo en el parto o en el mismo embarazo. Es decir, nosotras estamos siempre conteniendo a la mamá desde un punto emocional. Históricamente, las mujeres siempre han parido junto a mujeres desde los siglos de los siglos y desde el inicio de la humanidad, porque nosotras sabemos, conocemos nuestro cuerpo, pero siempre era una mujer, la famosísima partera, que acompañaba a las mujeres a parir. Si no mal recuerdo, también la mamá de Sócrates era doula y era matrona en el pueblo y desde entonces el oficio de quien acompaña a las mujeres en el parto, pues lleva, insisto, ¿no? Desde el inicio de la humanidad. Donde se rompe acompañamiento de mujer a mujer, o donde las matronas, las parteras dejan de tener esta fuerza, es cuando la ciencia toma mucha fuerza a nivel de un mundo mucho más moderno. Y entonces, pues empiezan los obstetras, lo que le llamamos a estos médicos, ¿no? Que se dedican a la parte ginecológica, ¿no? A la parte de entender el aparato reproductor de la mujer, ¿no? Pero siempre es los hombres que empezaron a entenderlo, ¿no? Y ahí es donde se empieza como a dividir esta parte entre el mundo, pues mucho más masculino, que las mujeres parteras que sabían por experiencia, por sentido común, acompañar a una mujer, ¿no? Por lectura de nuestro propio cuerpo, acompañar a una mujer. Son pequeños como detalles en la historia que la verdad son, pues, que así sucedieron y que nos hace pensar ahorita, wow, todo lo que hemos vivido y cómo entonces ya la partera empieza en el siglo XX a tener, ya desde el siglo XIX, a tener otra connotación, como también era ya un estatus, decir, voy al hospital, eso a mediados del siglo XX, ¿no? Me voy al hospital a dar a luz, ¿no? Es por un estatus también, una posición social, económica, privilegiada. Sin embargo, se va perdiendo toda esta capacidad innata de la mujer de decidir y de decir qué necesito en este momento. Me acomoda mejor irme en cuclillas, me acomoda mejor ir en 4 puntos, me acomoda mejor levantarme y solo quiero a una mujer matrona, partera o dula que me sostenga en esa necesidad y que me diga sí, hagámoslo. Esa es la enorme diferencia, no al revés, como en un sistema, pues quiero decir, sí, patriarcal, porque no encuentro otra palabra, que nos ha dicho en determinada postura, porque eso le conviene al obstetra, y por obstetra no quiero decir únicamente el género o el mundo de los hombres, ¿no? También hay muchísimas mujeres doctoras que desafortunadamente, como siguen los estatutos y como siguen la tradición médica, pues también llevan a sus pacientes a parir de esta manera. Toda mujer se acuerda del parto. Estés en casa, estés en un hospital, estés en una casa de parto, que también hay. Nos acordamos y nos acordamos, insisto, de cómo hemos sido tratadas, cómo hemos sido respetadas en nuestras decisiones. Y eso tiene una implicación muy grande para la mujer que está dando a luz, sentirse vista. Y desafortunadamente, como la modernidad se ha ido dando y como conforme la historia de los partos se han ido dando, pues cada vez está todo mucho más frío, mucho más separado. Y eso tiene también una implicación enorme en la simbiosis que se genera desde la fecundación, desde los primeros días de la gestación,
ni qué decir durante el proceso del embarazo, la madre empieza a generar un vínculo profundo. Y hay teorías que a mí me encanta como terapeuta mirar siempre en el trabajo de posparto con las madres. Pensamos que el bebé cuando nace ya está separado de mamá, pero la realidad es que a nivel cognitivo un bebé no sabe que es persona hasta que tiene 9 meses. Y ni siquiera porque entienda el concepto de persona. Ojo, un bebé de 9 meses se puede sentar, un bebé de 9 meses probablemente empiece a gatear. El gateo es como el primer también reflejo que tenemos los seres humanos como de ir hacia el movimiento externo, ¿no? Hacia el mundo externo. Soy capaz de moverme. Y es hasta ahí que no entiende a nivel del ser que es otra persona que su mamá. Los 9 meses posteriores a un nacimiento, el bebé sigue sintiendo que es parte de ella. Y reitero esta palabra o esta frase importantísima, es parte de la supervivencia con la mamá. O sea, es una supervivencia que él siga sintiendo que es parte de la madre, porque él necesita a su madre para vivir y la madre emocionalmente necesita del apego para que también pueda sobrevivir. ¿Qué pasa con todas estas enfermedades? Bueno, no quiero decir enfermedades, pero con estos trastornos de la salud mental que suceden en el posparto, inclusive desde la vida gestacional o perinatal, pues lo que observamos, lo que vemos es que se necesita de esta apego, vínculo, simbiosis para que tanto la madre como el bebé puedan lograr una mejor adaptación al mundo y por el contrario, el apartarse, llevar a cabo cesáreas, que ahora vemos unos índices muy altos de cesáreas, donde no existen estos torrentes hormonales, desafortunadamente, porque no es lo mismo que el cuerpo me diga, ay, estoy lista para parir, y que el bebé diga, estoy lista o listo para nacer, a que alguien externo, por la razón que sea, intervenga el embarazo y entonces interrumpa el embarazo. Entonces, todos estos detalles, es impresionante cómo es la separación por cesáreas, quiero poner un ejemplo, por lo que le llamamos la famosísima hora dorada, que es cuando apenas están haciendo el bebé y mantenemos horas de apego piel con piel de madre y bebé, porque el hecho de que el bebé ya esté fuera de la barriga de mamá, el simple hecho de que esté con su piel encima de la mamá, siguen generando torrentes hormonales. ¿Para qué? Para que se logre y se establezca lo siguiente fundamental al parto, que es expulsar la placenta de manera saludable, óptima, y el compromiso de la lactancia materna, que opera en esos minutos de vida, en esas primeras horas de vida. Entonces, si llevamos a un bebé, a un pequeño cunero que está al ladito de nuestra cama, pero que no deja de estar separado de nuestro cuerpo, también estamos generando separación. Y estos ejemplos me parecen importantes porque después empezamos a tener ciertas conductas de falta de apego o de rechazo a nuestros bebés. No quiero decir que todas tengan la implicación de cómo fue el parto, pero sí hay que estudiarlas. Esta separación moderna realmente está costando muchos estragos a nuestra manera intuitiva de maternar. Y hay que visibilizarla, hay que mirarla, hay que regresar a entender que médicamente, científicamente, el cerebro de la mamá y del hijo operan en un conjunto. ¿Qué tanto en esta depresión, qué tanto en esta ansiedad estoy rechazando a mi bebé, a mi cría, pero en mi instinto lo tengo que tener junto a mí, pero no sé cómo, porque la sociedad misma me está educando para separarme, porque me está llevando a lugares fríos, porque me está teniendo las primeras horas de vida separada, porque no es lo mismo una cuna que un rebozo, no es lo mismo una carriola que un rebozo, no es lo mismo tener a tu bebé aquí y salir a la calle en un fular que salir a la calle en una carriola. Ya estás metiendo una distancia.
Entonces, todos estos aditamentos increíbles que la sociedad tiene para nosotros, ¿qué tanto nos están acercando a nuestra bebé o qué tanto nos están separando? Y en esta fusión emocional que no se puede ver sino hasta los 2 años y medio, la mamá tiene un compromiso de regresar, insisto, no a ser bebé, no es textual, no es literal, pero sí hay una regresión profunda con su ser niña. Cómo ella vivió a su mamá siendo hija. Y eso va a tener una implicación sumamente profunda también, porque regresa al momento de ser mamá a recordar en su alma, dirían los psicólogos junguianos, en su sombra, todos estos lugares que no sabemos de nuestra psique o que están como mapas al descubrir, al descubrimiento, cómo la maternidad nos lo saca a la luz. Y no nos los va a sacar a la luz desde, ay, ya soy así, sino nos va a llevar por mares muy profundos, por montañas inhóspitas, por peligros. Hablo en el momento del alma que no siempre estamos dispuestas a enfrentar. Y eso hace la maternidad. Te mete un clavado, el más profundo de la vida, del ser mamá, sin lugar a dudas. Em, ¿Realmente es un trastorno de la salud mental o te está tocando como mamá toda esta herida profunda que algo tú viviste en la infancia, como decíamos, que no puedes comprometerte ahora con tu cría y tienes toda la sociedad, tengo que ser, como lo veías en el documental, ¿no? Tengo que ser buena, pero tengo que ser rosa, pero me tengo que alegrar cuando me entero de que estoy embarazada, pero estoy en un baby shower increíble porque no, esto no es hacia afuera, eso tiene que ser hacia adentro y que todas las emociones tienen que ser válidas porque la madre, al ser madre, se está yendo hacia un mundo interno emocional muy profundo, que no es rosa y que ahí es donde hay que estar monitoreando, preguntando, acompañando. Ahora sí que volvemos al origen, ¿no? Acompañando como dulas, acompañando. Esto no quiere decir que en México no padezcamos este tipo de enfermedades. Ya vimos que sí tenemos unos índices que hay que prestar atención porque van subiendo y seguramente tiene que ver con que estamos adoptando estilos de vida parecidos, ¿no? A los de la sociedad estadounidense, británica, europea. Pero sí arroja luz sobre la importancia de abrazar nuestras tradiciones ancestrales, porque seguro que toda esta historia, que todo este acompañamiento nos puede ayudar a rescatarlo, a honrarlo, para que no nos vayamos hacia allá, ¿no? Hacia seguir subiendo estos índices y podamos rescatar pues estas vivencias maternas. Ahora, estos índices de enfermedades mentales que sí padecemos, que sí existen, hay que voltearlos a ver. Lo platiqué con mi maestra de yoga, Montserrat Buendía, y ella me dio una teoría más que me pareció muy interesante explorar y que es seguramente las mujeres estamos viviendo enfermedades mentales posparto por la violencia ginecobstétrica. ¿Qué es esto? Todo tipo de abuso que hay alrededor de, desde tus consultas ginecológicas cualquiera, hasta todo lo que sucede durante tu embarazo y también el parto. Les quiero invitar a escuchar el episodio de un podcast que es, mm, el podcast es Cable a Tierra y el episodio es donde entrevistan al colectivo Con Ovarios, porque es un colectivo que está conformado por mujeres que vivieron este tipo de violencia que desgraciadamente acabó en la muerte del bebé. La negligencia médica llevó a esto. Obviamente ellas hablan de todo el deterioro de su salud mental y entonces han conformado este colectivo que ahora lucha legalmente para exigir justicia. Entonces no voy a entrar demasiado en este tema, más bien les invito a escuchar este episodio para que conozcan un poco más de qué trata la violencia ginecobstétrica y a lo mejor les resuena, a lo mejor comparten historias y a lo mejor encuentran un poco de ayuda allí. Em,
Al final del día, bueno, pues lo que les quería invitar a reflexionar el día de hoy era a esto, ¿no? Que no adoptemos estilos de vida y conclusiones que no son precisamente nuestras, que por el contrario volteemos a ver nuestra propia historia, nuestras propias tradiciones. Allí seguro que vamos a encontrar un montón de sabiduría, un montón de ayuda. Y finalmente, el giro positivo que tiene Witches, este documental que vayan a ver porque realmente sí es muy, muy bueno, pues ellas hablan, Elizabeth Sankey junto con sus compañeras, hablan de esto que ellas llaman un aquelarre de brujas, un aquelarre de madres, más bien. Pero es que al hacer la comparativa con todo este tema de las brujas, pues es esta misma semántica, ¿no? Un aquelarre de madres, acompañarnos justamente, porque son sociedades que viven muy solitarias. Entonces, compartir experiencias, darnos cuenta que pues más o menos la experiencia es similar, que no estamos solas, que no hay que romantizar el embarazo, el parto, la maternidad y que este encuentro con otras mujeres las rescató finalmente porque todas lograron salir de las situaciones que padecieron, están ahora acompañadas, entendieron la importancia del acompañamiento, que es lo que nosotros ya tenemos aquí en México, así que honrémoslo y finalmente, pues hay enfermedades mentales, sí, las estamos padeciendo por el estilo de vida, sí, pero no estamos solas, no estamos solos, pidamos ayuda, hay un camino de acompañamiento, hay un camino de sanación para cada enfermedad mental.